Grabando. Muy bien, cordial saludo. Nos proponemos desarrollar la actividad número 2 de ética jurídica. Teoría de la acción humana, valor objetivo y subjetivo. Vamos a proceder con un análisis de caso. Sobre él ya nos contará en un momento otro compañero. Por ahora me limité a decir que nuestro equipo de trabajo está conformado por Felipe Andrés Múnera Galeano, John Alexander Mayarias, Mayerly Ramos Martínez, Ricardo Quiñones González y quien les habla, Jorge Juan Obando. Hace parte entonces, como decía anteriormente, la tarea que nos proponemos desarrollar de ética jurídica correspondiente a el programa en su modalidad de derecho virtual en la Corporación Universitaria Iberoamericana. Felipe, adelante entonces, por favor. Gracias, compañero Jorge Juan. El caso que vamos a analizar es el caso del Manantial, que es una novela escrita por Ayn Rand, que sigue la historia de Howard Roth, un arquitecto visionario, en su lucha por la libertad creativa y la integridad de un mundo lleno de conformismo y mediocridad, en donde él toma la decisión de defender su punto ante la destrucción que ordena de un edificio al cual le alteran la idea original y el concepto creativo que él emitió para que lo construyeran. Es por eso que vamos a darle respuesta a los 5 interrogantes que nacen a partir de esta obra. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Mayerlis, ¿cuáles son, según tú, los antivalores que pueden contradecir el valor de la creatividad? Bueno, muy buenas noches. Existen diferentes antivalores que pueden deducir o contradecir esos valores de la creatividad. Empezamos porque son aquellos que obstaculizan o desalientan la generación de una nueva idea, la innovación, la expresión original. Estos antivalores suelen estar arraigados en culturas, sistemas educativos o incluso en personalidades individuales, las cuales priorizan la conformidad, la seguridad y el orden por una nueva exploración y riesgo. Bueno, podemos socializar que algunos de estos antivalores más comunes son el conformismo, que es la tendencia a seguir normas establecidas, o sea, pensar y actuar como los demás, nos limita a la capacidad de generar una idea original y de ser diferentes. El miedo al fracaso, que sin duda es aquel temor que tiene cualquier persona a equivocarse o a no obtener los resultados perfectos o los resultados individuales que se plasmaron en su momento. Existe el pensamiento convencional, que es aquella rigidez mental por experimentar una nueva idea. Tenemos la búsqueda de la perfección, que es la exigencia a alcanzar la perfección en todo lo que se puede neutralizar, en todo lo que nos podemos proponer, es el proceso creativo, ya que se teme que en cualquier imperfección invalide el resultado final. Tenemos las valoraciones excesivas de la autoridad, es la tendencia a aceptar sin cuestionar las opiniones de las figuras de autoridad ya limitadas, los cuales nos pueden limitar la capacidad de pensar de una manera crítica y original. Tenemos el materialismo, que sin duda es la obsesión por los bienes materiales y el éxito económico que puede desviar la atención de las actividades creativas. Eso nos invita a fomentar una mentalidad más utilitaria, incluso más poderosa. Tenemos el individualismo extremo, es la falta de colaboración, es cuando yo como persona tengo una competencia excesiva conmigo misma, la cual me puede dificultar intercambios de ideas y la generación de soluciones abiertas y colectivas. Pero aquí la pregunta es, ¿cómo se manifiestan estos valores en la vida cotidiana? ¿Cómo lo experimentamos cada día a día las personas? Se experimentan en 3 factores fundamentales, los cuales son en la educación. Se fomenta como un sistema educativo excesivamente enfocado en la memorización y repetición de aquellos conocimientos que pueden limitar la capacidad de los estudiantes
para pensar de forma creativa y resolver problemas. En el trabajo se manifiesta como un ambiente laboral que te penaliza los errores, que premia la conformidad, o sea, puede incluso desalentar a los empleados a proponer unas nuevas ideas y soluciones, incluyendo ser autónomo. En la sociedad, como una cultura que valora la homogeneidad, valora la tradición, o sea, puede dificultar la aceptación de la diversidad y la innovación. Pero podemos concluir que cómo fomenta la creatividad estos antivalores. Fomenta en el caso de cultivar la curiosidad, es decir, fomentar a las personas el interés por aprender cosas nuevas. Aceptar que el error es parte del proceso, o sea, entender que cualquier persona se puede equivocar y que esto se nos puede presentar en nuestra vida cotidiana como una oportunidad para crecer y para aprender de cierto error. Fomentar el pensamiento crítico, o sea, desarrollar nuevas ideas en las cuales podamos buscar unas nuevas soluciones o explicaciones, colaborar con otros. Eso se basa básicamente en el ambiente laboral, o sea, trabajar en equipo, compartir ideas, estimular la creatividad, generar nuevas perspectivas, trabajar en sí en equipo como persona, celebrar la diversidad. Esta es valorar individualmente y fomentar la inclusión y la individualidad. Bueno, en resumen les puedo concluir que la creatividad es aquel valor fundamental que nos permite que adoptemos un mundo en constante cambio y encontrar soluciones innovadoras a las problemáticas que nos enfrentamos día a día. Muchas gracias. Mayerly, muchas gracias. Felipe, ¿cuál es la relación que existe entre libertad, creatividad y plagio? Muchas gracias por la pregunta, compañero. La libertad y la creatividad y el plagio se encuentran en una relación dialéctica, es decir, están íntimamente ligados y a la vez se oponen. La libertad creativa es el motor que impulsa la innovación y la producción de nuevas ideas y requiere un cierto grado de apropiación y transformación de elementos preexistentes. Por otro lado, el plagio implica la copia ilícita de una obra ajena, violando los derechos de autor y coartando la libertad creativa de otros. ¿Cómo se relacionan entonces estos conceptos? Podemos enunciar las siguientes características. La inspiración como punto de partida. Toda creación artística o intelectual se nutre de lo que ya existe. Los artistas y creadores se inspiran en obras anteriores, en la naturaleza, en las experiencias de vida, etc. Esta apropiación de elementos externos es fundamental para la generación de nuevas ideas y perspectivas. La transformación como elemento es clave. No consiste solo en copiar, sino en transformar los elementos tomados prestados. Al reinterpretar, combinar y modificar las ideas de otros, se crean obras originales y significativas. El límite entre inspiración y plagio, la línea que separa la inspiración legítima del plagio, es a menudo difusa y puede variar según el contexto cultural y legal. Y por último, la importancia del reconocimiento. El plagio no solo viola los derechos de autor, sino que también niega el reconocimiento que merece el creador original. La creatividad implica un acto de autoría y la necesidad de ser reconocido por nuestras propias ideas. ¿Por qué se produce entonces el plagio? Analicemos los siguientes componentes. La presión por destacar. En un mundo que cada vez es más competitivo, la presión por destacar puede llevar a algunos a tomar atajos y a copiar el trabajo de otros. Faltar a la originalidad. Dificulta el generar ideas originales. Puede llevar a algunos a recurrir al plagio como una solución fácil. Y por último, el desconocimiento de los derechos de autor. Muchos desconocen las leyes de propiedad intelectual y las consecuencias del plagio. Entonces, ¿cómo podemos fomentar la creatividad sin caer en el plagio? La creatividad la podemos fomentar por medio de los siguientes aspectos o elementos. Fomentar la cultura de la cita, enseñar a los estudiantes y profesionales a citar correctamente las fuentes y a reconocer el trabajo de los demás. Promover la colaboración, fomentar el trabajo en equipo, educar sobre los derechos de autor e incentivar la originalidad. Por último, la libertad creativa y el plagio son dos caras de la misma moneda. Es fundamental encontrar un equilibrio entre la necesidad de inspirarse en el trabajo de otros y la obligación de respetar los derechos de autor. La creatividad auténtica implica la capacidad de transformar las ideas de otros en algo nuevo y original,
sin dejar de reconocer la contribución que ellos le hicieron antes que nosotros. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Y John Alexander, ¿crees que la defensa que hizo Howard Roark de su caso se enmarca dentro de la conducta ética? Gracias, Jorge Juan. Pues digamos que intentemos más que dar una respuesta, analizar esta situación, porque pues obviamente para poder dar una respuesta efectiva deberíamos de analizar muchas variables: el contexto histórico, el contexto social, religioso, las consecuencias de estas acciones y obviamente los principios éticos universales. Vamos a analizar entonces, digamos, desde una perspectiva los valores objetivos versus los valores subjetivos. Vamos a mirar primero estos valores objetivos defendidos por Howard Roark. Entre ellos, digamos que como un valor objetivo está la integridad artística. Este personaje defiende el derecho del creador a mantener la integridad de su obra, sin que ésta sea adulterada por intereses externos. Digamos que este valor puede considerarse objetivo en el sentido de que se basa en un principio universal del respeto a la creación y al autor. Howard Roark busca la excelencia de su trabajo y rechaza la mediocridad. Podemos de alguna manera mirar que esta búsqueda puede ser considerada un objetivo porque busca la excelencia. Es un ideal compartido por muchas disciplinas. Ahora bien, podemos mirar los valores subjetivos que, digamos, influyen en la conducta de Howard Roark. Uno de ellos puede ser el individualismo, pero un individualismo radical, donde Roark prioriza la individualidad y la libertad creativa por encima de las normas sociales, así como también prioriza su creación versus las expectativas de los demás. Puede ser que este valor es más subjetivo, ya que se basa en una visión particular, una visión de individuo, más que con su relación con la sociedad. Asimismo, el desprecio por el conformismo, donde rechaza tajantemente el conformismo y la mediocridad, lo que refleja una valoración subjetiva de la originalidad y la innovación. Ahora miremos qué podemos rescatar o qué podemos decir argumentos a favor de la conducta de Howard Roark. La defensa de la integridad artística del edificio, de la creación que tuvo el personaje, él, al destruir el edificio o al modificarlo, Howard protegió su obra y su reputación como arquitecto. Esto, digamos que lo podríamos ver como una justificación, como una defensa a la integridad artística y a los derechos de autor. Igualmente, como argumento positivo, podemos decir que pues, se revela contra la mediocridad. Se opone a que una sociedad sea o que valore la conformidad sobre la originalidad. Su actitud puede ser vista como una forma de resistencia a la mediocridad y a la defensa de la excelencia. Digamos que también Howard Roark demuestra una fuerte convicción en su visión artística y se mantuvo fiel a sus principios, incluso a costa de sufrir consecuencias negativas. ¿Qué podemos decir que tiene en contra o los argumentos en contra de Howard Roark? La destrucción de su obra puede ser un acto de vandalismo
y obviamente causó daños materiales. Pero adicional a eso, existe un desprecio por las normas sociales. Digamos que Howard Roark se mostró indiferente a las consecuencias de las acciones sobre los demás y a las normas sociales establecidas. Eso es un individualismo extremo, es un individualismo radical, que podría ser interpretado como egoísmo y como falta de consideración por los demás. En sí, ¿qué podemos concluir? Que la conducta de Howard Roark plantea un dilema ético complejo, que no se puede, a mi criterio, no se podría responder simplemente con este texto. Si por un lado su defensa fehaciente de la integridad artística y su rechazo a la mediocridad, ahí se puede tener en cuenta, pero sus acciones también tienen consecuencias negativas y pueden ser consideradas como una violación de las normas sociales. Y pues miremos que la arquitectura debe considerarse en un contexto urbano y quizás social, y esto también pues genera un impacto ambiental, las construcciones o las obras. Miremos que destruir un edificio sin justificación igualmente pues puede mirarse o puede ser visto o juzgado como un acto irresponsable, delictivo e incluso ofensivo. Con esto puedo concluir, digamos, un análisis más que una respuesta, estimado Jorge Juan. Gracias, John Alexander. Felipe, si tú fueras la contraparte de Howard Roark, ¿con cuáles argumentos desvirtuarías la tesis de la libertad creativa? Jorge Juan, muchas gracias por realizarnos esa pregunta. Como contraparte de Howard Roark, podremos presentar los argumentos que cuestionan que la idea de que la libertad creativa es un valor absoluto que justifica cualquier acción y que pone de manifiesto las responsabilidades sociales y las consecuencias de las acciones individuales. Presentó los siguientes argumentos. La creatividad no existe en un espacio ante elementos como la responsabilidad social, en donde no ocurre la creatividad en un vacío. Los artistas y creadores tienen una responsabilidad social y sus obras pueden tener un impacto significativo en la sociedad. Asimismo, el contexto histórico y cultural está siempre enmarcado en este aspecto histórico. Ignorar este contexto puede llevar a la creación de obras que refuercen estereotipos de desigualdades o prejuicios. Y por último, el impacto en los demás. Las obras creativas pueden afectar a las personas de diversas maneras y no siempre de forma positiva. Es importante considerar las consecuencias de nuestras acciones y creaciones en los demás. Asimismo, debemos analizar aspectos como la libertad creativa no es absoluta, porque debemos enumerar las siguientes características: los límites legales. La libertad creativa está sujeta a límites como las leyes de derechos de autor, las leyes contra la incitación al odio y las leyes que protegen la privacidad, así como la responsabilidad ética. La libertad creativa está no puede justificar cualquier acción. Hay límites éticos que deben respetarse, como la no violencia, la honestidad y el respeto por los demás. Y el bien común. La búsqueda de la creatividad individual no debe estar por encima del bien común. La originalidad no es un único valor. Podemos apreciarlo a partir del valor social de una obra. Esta no se mide únicamente por su originalidad, sino también por su capacidad para conectar con las personas, para generar emociones y para contribuir al bien común. Asimismo, debemos tener en cuenta que la creatividad no puede ser una excusa para el egoísmo, ya que tenemos valores como la empatía, la colaboración y la humildad, siendo la empatía la excusa para que el egoísmo no pueda estar presente. Y la humildad. Los creadores más grandes suelen ser humildes y reconocen la importancia de aprender de los demás. Ese sería nuestro aporte como contraparte, Jorge Juan. Gracias, Felipe. Bien, y como quinto punto se me pregunta, si yo fuera el juez, en este caso de Howard Roark, ¿a favor de quién fallaría? O mejor, ¿a favor de cuál argumento me inclinaría? En virtud del desarrollo de la libre personalidad
digamos que aquí hay dos consideraciones. Una tiene que ver con la afectación que el señor Roark haya podido, digamos, presentar o con lo que hubiera podido a otro individuo. Lo que pasa es que es complejo lograr ponderar su individualidad como creador, como artista, como arquitecto, ¿sí? Que le permite autodenominarse o autodeterminarse, pero también su papel como un individuo que hace parte de un escenario social, de una comunidad. En esta instancia no hemos conocido de hechos con los cuales de manera contundente, de manera evidente o fehaciente haya afectado a otras personas. No se conoce que, por ejemplo, dentro de la obra construida y terminada por él, en ese momento hubiera habido eh, una persona o unas personas y que con la destrucción de su obra haya afectado la integridad física o el bienestar de estas personas. Eso no lo han hecho conocer. Lo que sí ha sido claramente expuesto es que el señor Roark se ha manifestado como afectado en el momento en que modificaron la obra, que intervinieron su obra. Y producto de esa intervención, él reacciona, ¿sí? Y podríamos cuestionarlo desde muchos puntos de vista, pero tengo que atenerme al conocimiento específico que tengo, dada la información que hay sobre la situación. Entonces, en virtud del derecho al libre desarrollo de la personalidad, consagrado en el artículo 16 de nuestra Carta Política, de nuestra Carta Magna, derecho conocido también como el derecho de toda persona a autodeterminarse, fundamentado, claro, en la más profunda y contundente manifestación de la dignidad humana. Por tanto, y en cuanto la expresión individual plasmada en el diseño y materialización de la obra del señor Roark puede asumirse, y aquí está la columna vertebral del asunto, puede asumirse como una extensión intrínseca de su forma de ser y de estar en el mundo. Aclaro que el fallo emitido no desconoce que la elaboración en la práctica de esta obra, es decir, en el tránsito que tiene la obra desde el momento en que es concebida, pasando por el diseño de detalle, deben estar consideradas que en el momento de la puesta en funcionamiento debe respetarse otros derechos humanos como el derecho a la integridad física y psicológica, condiciones que no pueden ser ni desconocidas ni vulneradas, y soy enfático y reiterativo en esto. ¿Por qué? Porque la seguridad y el bienestar también son derechos que están presentes no solamente en el señor Roark, sino en las otras personas que hacen parte de la comunidad. Entonces, si tuviera enfrente al señor Roark que no se encuentra, tendría yo que ser muy específico al decirle, ¿conoce usted las implicaciones, las
responsabilidades que le significan cuando usted diseña, no solamente cuando destruye la obra porque siente vulnerado su derecho a la originalidad, ¿sí? A la creatividad, a la innovación, ¿sí? A su sello personal en esta obra que usted considera como una obra de arte o relacionada entre arquitectura y arte. Entonces, la pregunta para el señor Roar es si tiene conciencia sobre las implicaciones que tiene este diseño y esta materialización de la obra. ¿Por qué? Porque yo no puedo desconocer que hay otros actores dentro de la comunidad que podrían llegar a verse afectados, pero no conocemos en esta instancia de esa información. Entonces, relacionando lo sucedido y haciendo mención que sobre la materia la Corte Constitucional se pronunció mediante la sentencia C-336 de 2008, sentencia que ha sido estudiada como fundamento, como jurisprudencia, entonces yo debo fallar en beneficio, a favor del señor Howard Roark, reconociéndole su derecho a la libre expresión, al libre desarrollo de la personalidad. Felipe, para terminar, quisieras comentarnos, por favor, por qué tu intervención se dio en la segunda pregunta y luego en la cuarta. Gracias. Claro, Jorge Juan, para claridad de nuestro respetado docente, el compañero Ricardo, quien trabajó de la mano con nosotros para sacar adelante este trabajo, en la noche de hoy no se pudo conectar a la videoreunión que planteamos con la debida antelación para grabar la respuesta de las 5 preguntas. Tuvo problemas de conectividad. Dejamos claridad en el audio para que ya el compañero se contacte con el docente y de la debida manera pues retome la actividad ante él. Gracias, Felipe. No siendo más, entonces, damos por terminado, sin dejar de agradecer a nuestra compañera Mayerlis Ramos Martínez, a nuestro compañero John Alexander Arias. John Alexander, uno de los dos apellidos no lo recuerdo en el momento. En virtud Maya, de la claridad, Maya gracias. Arias, Maya Arias. Correcto, Jorge Juan, muy John amable. Alexander Maya Arias, te presento excusas, por favor, pero es importante que en la grabación quede la información como debe ser. También nuestro compañero Felipe Andrés Múnera Galeano, y me despido también, Jorge Juan Obando Bando, cerrando el video. Gracias, compañeros. Gracias.